Bien, queridos amigos, hoy vamos a tocar lo que es el campo eléctrico, el video número 4 de lo que es la tarea de física 3. Entonces, para saber a qué me refiero que es el campo eléctrico, es la fuerza eléctrica resultante que actúa por cada unidad de carga positiva. Entonces, dentro un punto del campo, ¿no? Entonces, el problema número 19 de la guía, entonces tenemos el enunciado y dice, se muestra dos partículas electrizadas con igual cantidad de carga, Q igual a 8 nanocoulomb, colocadas en dos vértices de un triángulo equilátero de lado de 3 metros. Entonces dice, determine el módulo de la intensidad del campo eléctrico resultante de la vértice P. Entonces, el campo eléctrico viene a ser todo esto, ¿no? En la cual se está ejerciendo las cargas positivas, ¿no? En este caso, simplemente todas las cargas van a ser positivas. Entonces, se asume que el siguiente punto también va a ser de forma positiva. Entonces, la fórmula para calcular el campo eléctrico que está representado con la letra E va a ser igual a la constante eléctrica por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Dato que la constante eléctrica es igual a 9 por 10 a la 9 newton sobre coulomb. Entonces, decimos como primer punto, calculamos el campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. ¿Por qué? Porque hay una carga 1 y hay una carga 2. En este caso se va a calcular por separado, ¿no? Porque cada carga tiene su fuerza que ejerce con respecto al punto P, que le estamos dando que su signo es positivo. Por lo tanto, va a tener fuerzas de reflexión, ¿no? Entonces, como es igual a la fórmula K por Q sobre D al cuadrado, entonces K es 9 por 10 a la 9 y como ambos tienen la misma cantidad de carga que es igual a 8 por 10 a la 9, entonces, y la misma distancia porque es un triángulo equilátero, entonces va a decir el campo eléctrico 1 va a ser igual a 8, ¿ya? 8 newton sobre coulomb. Y la carga eléctrica número 2 va a ser igual a 8 newton sobre coulomb. Nos damos cuenta que las dos tienen la misma cantidad de campo eléctrico. Pero como nos está pidiendo la resultante de las cargas del campo eléctrico, entonces voy a trazar un plano XY en la cual como la fuerza del campo eléctrico entra en el punto P y el campo eléctrico número 2 también entra en P. Entonces, por lo tanto, asumo que el ángulo, como es equilátero, va a tener los mismos ángulos, o sea, 60-60 para formar el 180, ¿no? Que es la sumatoria de los ángulos internos. Eso se sabe por el tema de geometría. Entonces, vamos a descomponer el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, ¿no? Para eso vamos a utilizar la regla de triángulo. Por lo tanto, la componente adyacente va a ser multiplicado el campo. En se aplica lo que es vectores, ¿no? Si se recuerdan en física 1, aplicamos lo que es vector. Entonces, el componente del campo 1 con respecto a X va a ser igual al campo eléctrico por el coseno del ángulo, ¿no? Y la componente en Y va a ser el campo eléctrico por el ángulo que forma, ¿no? Por seno del ángulo, que digo. Entonces, vamos a aplicar condiciones de equilibrio, ¿no? En la cual vamos a decir primero la sumatoria de X va a ser igual a componente de X del
del campo eléctrico 1, que es E1, X va a ser 8 por coseno de 60. Entonces tenemos menos por la componente 2, por la componente del campo eléctrico 2X, que es igual a 8 por el coseno de 60, pero está con el sentido contrario, por lo cual va a tener un signo negativo. Y la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0, ¿no? Ahora hago las sumatorias en el eje Y. Entonces voy a tener la componente del campo eléctrico 1 con respecto al eje Y va a ser igual a 8 por el seno de 60. Entonces, como está yendo en el mismo sentido hacia arriba también en la componente del campo eléctrico número 2, le pongo positivo, que es igual a 8 por seno de 60. Entonces, voy a tener como resultado de la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 13.856 newtons sobre Coulomb, ¿no? Entonces, el campo eléctrico resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tengo 0 más 13.856. Por lo tanto, la sumatoria de el campo eléctrico resultante va a ser igual a 13.86 newtons sobre Coulomb. Bueno, de esa manera se encuentra la resultante del campo eléctrico, ¿no? Lo primero que se ha hecho es aplicar la fórmula del campo eléctrico, que es igual a la constante eléctrica por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Y luego se ha aplicado el tema de vectores. Se ha representado a la carga o al campo eléctrico de forma vectorial, ¿no? Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.